¿Qué tal? ¿Cómo les va? Continuamos con estos temas de equilibrio químico y en esta ocasión vamos a ver lo que es el cociente de reacción. Entonces vamos a comenzar por definir lo que es este cociente de reacción. Vamos a escribir la definición. El cociente de reacción o que también se conoce como expresión de acción de masas. Y lo vamos a denominar con la letra Q, pues el cociente de reacción Q de una reacción general. Una reacción general. La reacción general, pues es la que ya hemos estado viendo. AA más BB reacciona para formar CC más DD. Entonces, para una reacción de este tipo, el cociente de reacción Q es lo siguiente. Q es igual a concentración de C elevado a la C minúscula por concentración de D elevado a la D minúscula entre concentración de A elevado a la A minúscula por concentración de B elevado a la B minúscula. Entonces, como habrán notado, pues es básicamente lo mismo que teníamos para la constante de equilibrio. ¿Cuál es la diferencia entre el cociente de reacción y la constante de equilibrio? La diferencia es que en el cociente de reacción, las estas concentraciones no necesariamente están al equilibrio. Concentraciones no necesariamente al equilibrio. Como les menciono, el cociente de reacción tiene la misma forma que Kc, que la constante de equilibrio. Sin embargo, comprende concentraciones que no necesariamente están en equilibrio químico. Si fueran concentraciones al equilibrio, entonces Q sería igual a Kc. Entonces, el caso particular cuando las concentraciones están al equilibrio, están en equilibrio, concentraciones entonces, cuando las concentraciones están al equilibrio, entonces sí va a coincidir que Q sea igual a Kc. Entonces, vuelvo a repetir, Q tiene la misma forma que Kc, sin embargo, Q aplica para cualquier concentración. Kc aplica cuando las concentraciones están en equilibrio. Por eso, para Kc, muchas veces, para hacer énfasis en eso, lo escribía como C equilibrio elevado a la C, D equilibrio elevado a la D, concentración de A en equilibrio elevado a la A y concentración de B en equilibrio elevado a la B. Entonces, esa es la diferencia. Para Q, no necesariamente tienen que ser las concentraciones el equilibrio. Para la constante de equilibrio Kc, las concentraciones que utilizamos en la fórmula es cuando ya se alcanzó el equilibrio. Ok. Entonces, ¿para qué nos va a servir este cociente, esta Q? Bueno, voy a mover un poco la pantalla. La magnitud de Q puede compararse con la de Kc en ciertas condiciones dadas para decidir si la reacción directa o inversa debe ocurrir a un grado mayor para establecer el equilibrio. Es decir, Q
Conocer la magnitud de Q, conocer el valor de Q nos va a ayudar a saber si la reacción debe darse de forma directa o inversa para que el equilibrio se alcance. Entonces Q puede compararse con Kc en ciertas condiciones dadas. A esto me refiero, por ejemplo, que eh, los valores que tengamos para Q y Kc, los dos sean válidos para una cierta temperatura dada, por ejemplo, porque como ya hemos visto y ya he repetido varias veces, el valor de Kc cambia si la temperatura cambia. Entonces, para ciertas condiciones dadas, Q puede compararse con Kc para decidir si la reacción directa o inversa debe ocurrir a un grado mayor para establecer el equilibrio. Entonces, pues esta Q nos va a ayudar a decidir eso. Dependiendo de cómo se compare con el valor de la constante de equilibrio, nos va a decir si la reacción directa debe ocurrir o si la reacción inversa debe ocurrir para que se establezca el equilibrio. Entonces, podemos decir que esta Q es una especie de medida del avance de la reacción. Es una medida del avance de la reacción. Y cuando en la mezcla solo hay reactivos, las concentraciones del numerador son cero, por lo de que Q sería cero. Entonces vamos viendo esto para ver ahorita con la comparación. Vamos a ver, bueno, ya vimos que esto es una medida del avance de la reacción y vamos a ver cómo es que es esta medida, cómo es que los valores de Q nos van a decir si la reacción directa o inversa debe ocurrir en mayor grado para que se alcance el equilibrio. Entonces vamos a comenzar con el caso en el que en la mezcla solo hay reactivos. Solo hay reactivos. Y vamos a considerar la ecuación la ecuación general que hemos estado utilizando para los ejemplos. Entonces vamos a suponer que en la mezcla solo hay reactivos. Estas tienen concentraciones distintas de cero y estas de acá pues van a ser cero. Entonces, para ese caso pues tendríamos que Q a la A, perdón, están arriba son los productos, C a la C, D a la D, A a la A. Entonces, si solo hay reactivos, entonces la parte de arriba es cero. Tendríamos cero entre cierta cantidad. Esto es igual a cero. Entonces, pues, cuando en la mezcla solo hay reactivos, Q es igual a cero. Como estamos viendo aquí, si sustituimos esos valores, nos da que Q sería igual a cero. Conforme la reacción tiene lugar a la derecha, o sea, conforme la reacción tiene lugar para este lado, la concentración de los productos aumenta y la de los reactivos disminuye, de forma que Q aumenta de valor. Entonces, cuando la reacción
ocurre a la derecha, como está ahí, con la flecha rosa. Cuando la reacción ocurre a la derecha, Q aumenta de valor. Conforme la reacción ocurre a la derecha, se van a empezar a formar productos y estos de aquí van a empezar a tener cierto valor. Estos de aquí van a disminuir su valor y entonces la parte de arriba va a hacer que el valor de Q empiece a crecer de 0 a que vaya incrementando su valor. Ok, entonces, bueno, esto sucede cuando ocurre la reacción a la derecha, Q aumenta de valor. Y en el caso teórico de que tengamos una reacción que se consuman por completo A y B, en el caso teórico que se consuman por completo, que se consuman por completo la concentración de A y B, entonces Q sería, o Q tiende a un valor de infinito, tiende a infinito. Vamos a ver por qué con la fórmula de Q. Si la reacción comienza a darse a la derecha, como tenemos aquí, y si teóricamente se pudieran consumir por completo los reactivos, entonces A y B valdrían 0 y tendríamos concentración de C y concentración de D, que ya tendrían cierto valor. Y como se consumieron por completo los reactivos, pues A y B serían 0, A igual a B igual a 0. En el caso de acá arriba, los productos eran los que eran 0. Y entonces tendríamos Q igual a cierta cantidad entre 0. Cierta cantidad entre 0, pues no lo pueden meter a la calculadora, pero en el límite, o sea, cuando la parte de abajo tiende a 0, esto tiende a infinito. Lo voy a poner así. Esto tiende a ser infinito. Eh, de forma pues muy general, sin meternos en formalismos matemáticos, podríamos decir que dividir algo entre 0, pues sería infinito. De forma más formal, pues tenemos que hablar de que el límite cuando el número de abajo tiende a 0 es infinito. Pero lo podemos pensar en términos prácticos así. En términos prácticos, cuando los reactivos se hacen 0, cuando ya nos acabaron los reactivos, entonces el valor de Q tendería a ser infinito. Entonces ese es como el rango de acción que tenemos. Q puede ser 0, puede tener valores desde 0 hasta infinito. Q puede tener valores desde 0 hasta infinito. En el caso de C, cuando es Q igual a 0, los productos son los que no hay. Sería el caso que los productos son 0. Y en el caso que Q es infinito, sería cuando los reactivos son 0. Ok, entonces ese es el rango de valores que podemos tener para Q. Y como ya vimos, el valor de Kc es un valor en particular de Q que corresponde a las mezclas de equilibrio de la reacción. Entonces, entre ese rango de valores va a haber uno en el que Q sea igual a Kc. Cuando Q es igual a Kc, estamos en equilibrio. Estamos en equilibrio. Es decir, las concentraciones de los compuestos están en equilibrio. Entonces, como les digo, en ese punto en el que Q es igual a Kc,
vamos a tener el equilibrio. Vamos a tener aquí KC, KC, 0 a infinito, este es el valor. 0 a infinito, este es el valor de Q. Entonces podemos tener casos en los que de este lado Q va a ser menor que KC y de este lado pues vamos a tener que Q va a ser mayor que KC. En este punto de aquí pues tenemos que Q es igual a KC. Entonces, ¿qué significa que Q esté entre KC y 0 y qué significa que Q esté entre KC e infinito? Pues vamos a ver qué significa. Entonces, si para una mezcla cualquiera Q es menor que KC, la reacción directa debe ocurrir a un mayor grado para que se establezca el equilibrio. Voy a escribir aquí la reacción otra vez. AA más BB C más D. Entonces, cuando Q es menor que KC, la reacción directa debe ocurrir a un mayor grado para que se establezca el equilibrio. La reacción directa debe ocurrir a mayor grado para que se alcance el equilibrio. Vamos a ver con la ecuación por qué pasaría eso. Cuando Q es menor que KC, voy a escribir aquí también. Esta es C, esta es D, esta es A y esta es B. Entonces, cuando Q es menor que KC, este lado que tenemos en rosa, quiere decir que tenemos más reactivos que productos. Y entonces la reacción tiene que ocurrir en esta dirección para que se alcance el equilibrio. Es decir, tenemos C y D cercanos a 0 en este lado y tenemos A y B con mayor concentración. Entonces, cuando estamos de este lado, tenemos más reactivos y la reacción tiene que ocurrir de forma directa para que se alcance el equilibrio. Es decir, para alcanzar el equilibrio tenemos que recorrernos hacia la derecha. Luego, en el siguiente caso, cuando, cuando Q es mayor que KC, cuando Q es mayor que KC, la reacción inversa debe ocurrir a mayor grado para que se establezca el equilibrio. La reacción inversa debe ocurrir a mayor grado para alcanzar el equilibrio. Ok, entonces, cuando Q es mayor que KC, estamos de este lado y la reacción inversa debe ocurrir a mayor grado para alcanzar el equilibrio. ¿Por qué? Porque entonces cuando estamos del lado que tengo en azul, tenemos más productos que reactivos, es decir, la parte de acá es más grande que la parte de abajo y entonces al tener más productos, más de estos, para que se alcance el equilibrio, pues la reacción tiene que ir hacia la izquierda
Tiene que ser la reacción inversa para alcanzar el equilibrio. Y bueno, entonces eso es lo que nos está indicando Q. Dependiendo de si Q es mayor o menor que Kc, si se debe de cumplir la reacción directa con mayor grado o la inversa con mayor grado para alcanzar el equilibrio. Y pues aquí tenemos cuáles son esas condiciones. Cuando Q es menor que Kc, la reacción directa debe ocurrir a mayor grado para alcanzar el equilibrio. Eso se debe porque cuando Q es menor que Kc, tenemos más reactivos que productos. El caso inverso, cuando Q es mayor que Kc, la reacción inversa debe ocurrir en mayor grado para alcanzar el equilibrio. Eso se debe porque ahora, en ese segundo caso, C y D, que son los productos, están en mayor cantidad y entonces la reacción inversa debe ocurrir en mayor grado para que se alcance el equilibrio. Ok, voy a mover un poquito aquí. Y bueno, cuando Q es igual a Kc, el sistema está en equilibrio y no ocurre más reacción neta. Cuando Q es igual a Kc, sistema, bueno, sistema en equilibrio, no ocurre más reacción neta. Acuérdense que estamos hablando de reacciones netas porque las reacciones siempre están ocurriendo. Lo que quiere decir cuando digo reacción neta es que tanto la reacción inversa como directa están ocurriendo a la misma velocidad y las concentraciones ya no cambian más. Ok, bueno, esto que acabo de poner aquí lo podemos abreviar con esta figura de acá. Tenemos aquí lo mismo que ya habíamos visto. Cuando Q es igual a 0, solo tenemos reactivos. Cuando Q es infinito, solo tenemos productos. Y cuando Q es menor que Kc, bueno, Q es menor que Kc, de modo que la reacción procede hacia la derecha, como vemos aquí en la flecha azul. Aquí tenemos el punto en el que Q es igual a Kc. Y del otro lado, Q es mayor que Kc, de modo que la reacción procede hacia la izquierda con formación de más reactivos. Ok, bueno, es una abreviación de lo que ya tenemos y también los tres puntos que vimos los podemos abreviar de la siguiente forma. Q menor que Kc, la reacción directa predomina hasta que se alcance el equilibrio. La reacción directa predomina hasta que se alcanza el equilibrio. Luego tendríamos el caso Q igual a Kc. En este caso, el sistema está en equilibrio. Y tendríamos el caso Q mayor que Kc. La reacción inversa predomina hasta que se alcanza el equilibrio. Y bueno, estas tres reglitas es importante recordarlas porque más adelante las vamos a estar utilizando. Ok, entonces antes de terminar este tema vamos a ver un ejemplo en el que apliquemos esto que acabamos de ver. Entonces vámonos para acá y tenemos el siguiente ejemplo. Me dicen que a una temperatura muy elevada, a cierta temperatura, Kc vale 65 para la siguiente reacción. Y nos dan esta reacción que está en equilibrio. 2HI gaseoso reacciona para formar H2 gas más yodo 2 gas.
en una mezcla se detectaron las concentraciones siguientes y me preguntan, ¿está el sistema en equilibrio? Si no es así, ¿en qué dirección debe proceder la reacción para que el equilibrio se establezca? Y me dan estas concentraciones y pues para saber si el sistema está en equilibrio tengo que calcular Q. Q, como ya vimos, es las concentraciones de los productos. Concentraciones de los productos, que en este caso es H2, está multiplicado por 1, entonces se eleva a la potencia 1. El otro producto es I2, su coeficiente también es 1, entonces queda igual. Y el reactivo es HI, concentración de HI, tiene un 2 como coeficiente, entonces se eleva a la segunda potencia. Y bueno, pues hay que calcular esto, cuánto vale. Concentración de H2 es 2.8 molar. Acuérdense que aquí van sin unidades porque técnicamente son actividades, no concentraciones. Luego, multiplicado por la concentración de I2 es 3.4 entre la concentración de HI, que es 0.5 al cuadrado. Pongo esto en la calculadora y me da 38.08. Ok, entonces ya tengo el valor de Q. Q es igual a 38.08. También me dieron el valor de Kc, que era igual a 65. Entonces, primera pregunta, ¿está el sistema en equilibrio? No, porque Q es diferente que Kc. Si el sistema estuviera en equilibrio, Q tendría que ser igual que Kc. Entonces, Q es diferente que Kc. El sistema no está en equilibrio. Ok. ¿Qué más? Me preguntan si no es así, si el sistema no está en equilibrio, ¿en qué dirección debe proceder la reacción para que el equilibrio se establezca? Y bueno, para eso necesito utilizar las tres reglitas que acabamos de ver. Y lo único que tengo que hacer es comparar Q y Kc. Tengo que Q vale 38 y que Kc vale 65. Entonces Q es menor que Kc. Q es menor que Kc. Porque 38.08 pues es menor que 65.0. Entonces tengo que Q es menor que Kc. Como Q es menor que Kc, la reacción directa predomina hasta que se alcanza el equilibrio. Reacción directa predomina. Directa predomina hasta que se alcanza el equilibrio. Q menor que Kc quiere decir que tengo más reactivos. Entonces la reacción directa es la que está predominando. Ok. ¿Y qué más me preguntan? Pues ya no me preguntan nada más. Entonces la reacción directa predomina hasta que se alcance el equilibrio. Esto quiere decir que HI debe seguir reaccionando para formar más H2 y más I2 para llegar al equilibrio. Tenemos más reactivo, tiene que seguir reaccionando en esta dirección para formar más H2 y más yodo 2 para alcanzar el equilibrio. Ok, bueno, este tema, como les mencioné, importante recordar estas tres reglitas de si Q es menor, mayor o igual que Kc para determinar si el sistema está en equilibrio o para determinar si la reacción directa o la reacción inversa deben predominar para alcanzar el equilibrio. Ok, bueno, esto es todo con respecto a este tema. En el siguiente tema vamos a seguir hablando de esto del equilibrio.
y vamos a hablar de los más usos que podemos utilizar de la constante de equilibrio. El siguiente tema básicamente son ejemplos de cómo utilizar esta constante de equilibrio y para calcular varias cosas. Y esta Q, como les digo más adelante, en otros temas se va a utilizar mucho, entonces es importante recordar esas tres reglas. Después de haber resuelto este ejemplo, deberían ser capaces de resolver los ejercicios 38, 40 y 42 de una tarea que posteriormente estará ahí en el Classroom. Por lo pronto, pues este video lo terminamos aquí.